Muy buenas tardes, estudiantes de grado décimo y de grado 11. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase virtual. Espero verlos pronto. Ojalá se solucione rápido lo del paro. Ojalá se solucionen las cosas de nuestro país y podamos vernos pronto. Ya nos van a vacunar, o sea que es muy posible que comencemos a ir ya los docentes, ¿vale? Entonces estas podrían ser las últimas clases virtuales. Ojalá que sea así. Les doy la bienvenida nuevamente, muchachos. Espero que aprendamos mucho. Cualquier inquietud pues se escriben al grupo de los estudiantes. Recuerden respetar las fechas de entrega porque voy a ser muy estricto en esas cosas. En el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas económicos. ¿Qué es un sistema económico? Un sistema económico es la manera como los seres o las personas que habitan una sociedad, ¿cierto? Una comunidad, se organizan para satisfacer sus necesidades. Es decir, un sistema económico es la manera como las personas que habitan una región, que pertenecen a una comunidad, a una sociedad, deciden hacer actividades para poder conseguir los recursos y satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? ¿Qué trata de responder? Obviamente el objetivo principal de los sistemas económicos es pues satisfacer las necesidades, ¿no es cierto? Y para satisfacer las necesidades se tienen que crear bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces, un interrogante o los interrogantes que trata de responder los sistemas económicos es qué producir, cómo distribuir lo que se produce, los bienes obtenidos, ¿cierto? Para satisfacer las necesidades de las personas, ¿no es cierto? Cuando las sociedades, ¿no es cierto?, determinan cómo van a hacer para conseguir los recursos que satisfagan sus necesidades, pues entran en juego otra serie de cosas. Todo el mundo no está de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces hay que crear leyes, valores, organizarse, crear políticas, ¿no es cierto? Cómo se va a cuidar la naturaleza, si se cuida o no se cuida, qué actividades se desarrollan, quiénes las van a desarrollar, cómo la van a desarrollar, qué se va a proteger, qué va a tener en cuenta. Entonces, en un sistema económico no solamente entra, ¿no es cierto?, la fabricación de bienes y servicios, sino que también entra una serie de valores, de leyes, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pues para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, se regule todo y haya armonía, ¿no?, en lo que está haciendo. No, pues yo voy a coger toda la tierra para mí, voy a sembrar yo y los demás no. Entonces hay que repartir la tierra, cómo se va a repartir, ¿no es cierto? A quién se le va a dar, qué se va a sembrar, etcétera. Supongamos en el uso de la tierra. ¿Qué se tiene en cuenta para distinguir un sistema económico de otro? Lo que se tiene que tener en cuenta es quiénes son los dueños de los medios de producción. Es decir, quiénes son los dueños de la tierra, el capital y el trabajo, ¿no es cierto? Hay dos opciones. Una opción es que la tierra, el capital, el trabajo, o sea, los medios de producción sean públicos, o sea, de todos, sea del Estado. Acuerden que el Estado somos todos, ¿no es cierto? O la otra es que la tierra, el capital y el trabajo sea privado, o sea, de unos pocos, de unos particulares, ¿no es cierto? Entonces, cuando los medios de producción son de todos, o sea, del Estado, es público. Pero cuando los medios de producción es de un particular, o sea, una persona independiente, es una propiedad privada. Entonces, si yo voy a un país, ¿no es cierto?, y quiero ver cómo es su sistema económico, yo lo primero que hago es darme cuenta quién es o quiénes son los dueños de los medios de producción. Es decir, repito, la tierra, el capital y el trabajo. Entonces, se puede decir que un sistema económico puede ser o público o privado. O sea, puede ser del Estado o puede ser de un particular. ¿Cómo así, profesor? Entonces, la manera como las personas de una sociedad desarrollan actividades para satisfacer sus necesidades y responder a los interrogantes qué producir, cómo distribuir los bienes obtenidos, a eso se le llama un sistema económico. Y se analiza siempre quién es el que es el dueño de los medios de producción, o si son públicos o si son particulares, o sea, privados. Hasta ahí yo creo que estamos claros, ¿no? Aquí hay una gráfica para poder recordar lo que hemos visto. La bajé de internet, no es hecha por mí, ¿no es cierto? Pero aquí vemos, ¿no? Entonces, el sistema económico
¿cierto? Su estructura, como podemos ver en la imagen, pues se detenta o está íntimamente ligada, ¿cierto?, a los factores de producción. ¿Por qué? Porque recuerden que los factores de producción son los que permiten la creación de bienes y servicios, ¿no es cierto? Entonces tenemos la tierra, el capital y el trabajo. Ya vemos que tierra es todo lo que saco de la naturaleza, el capital puede ser financiero, económico, puede ser herramientas, puede ser dinero, puede ser personas, etcétera. Y el trabajo, pues sí, es el ser humano que ya utiliza todas esas capitales, herramientas para poder generar un bien o un servicio, ¿no es cierto? Recuerden que las actividades son primarias, secundarias, terciarias, ¿no? Y cuaternarias. Ya vemos que las primarias pues son el trabajo de la tierra, las secundarias son ya de las industrias, las fábricas, porque transforman la naturaleza ya en bienes o servicios, y los terciarios pues son los servicios, ¿no es cierto? En un sistema económico hay un mercado, ¿cierto?, que se encarga de lo que vimos en las clases anteriores, ¿no? En las fases de producción, el mercado se encarga de producir, distribuir y finalmente la persona ya consume y satisface la necesidad, ¿no es cierto? Y el sistema económico parte de los problemas económicos. Acuerden que los problemas económicos son qué producir, cómo producir, cuánto producir, para quién producir, ¿no es cierto? Y pues es para satisfacer las necesidades de las personas, sociales, de seguridad, espirituales, fisiológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Que es un resumen de lo que hemos visto hasta aquí. Todo lo que hemos visto hasta aquí, pues nos lleva a ver que es un sistema económico. ¿Sí me entienden? Es la conjunción de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Cuáles son los sistemas económicos que existen? En la actualidad solo existen dos, ¿no es cierto? La economía planificada y la economía de mercado. Pero en la antigüedad, ¿no es cierto? Si nos remitimos a Sexto, cuando vimos la antigüedad, existía una economía primitiva, o sea, un sistema económico primitivo. ¿En qué se basaba? Pues recuerden que era la recolección, la caza, la pesca, ¿no es cierto? Se recolectaba para satisfacer las necesidades, ¿no es cierto? O sea, solo para eso. No se especializaba la gente pues iba de un lugar a otro, era nómada, etc. Luego en la misma edad antigua pues ya la gente vuelve sedentaria, acuérdense, porque ya conocen la agricultura, entonces se dan cuenta de que no es necesario ir a recolectar otras partes, sino que ya empiezo a crear mi propia finca para poder, digámoslo así, subsistir. Y ya recuerden que está la caza, la pesca, ¿no? Esa era la economía primitiva, o sea, el sistema económico primitivo. Luego encontramos el sistema económico de economía planificada. Aquí, ¿qué pasa, muchachos? Recuerden que hace un momento yo les dije que tocaba ver quién es el dueño de los medios de producción y según eso determino cuál es el sistema económico que tiene. Pues en esta economía planificada, los dueños de los medios de producción somos todos, o sea, es el Estado. El Estado es el dueño de todos los medios de producción, ¿no es cierto? Entonces son los dueños de la tierra, el capital y el trabajo. Entonces es el Estado con el gobierno, ¿no es cierto? Acuérdense que el Estado somos todos, el gobierno ya es la gente que yo elijo para que tome decisiones por mí. El gobierno, ¿no es cierto?, es el que se encarga de ver qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, cómo se distribuye lo que se produce. O sea, todas las empresas, todos los medios de producción, los recursos naturales son del Estado. Entonces el Estado determina cómo se hacen las cosas para satisfacer las necesidades de sus habitantes. En este sentido todo es público. Todos los colegios son públicos, ¿no es cierto? Los hospitales son públicos, las empresas en su mayoría son públicas, o sea, son de todas las ganancias reparten entre los mismos habitantes, las mismas personas, ¿no es cierto? A esta economía planificada se la conoce como socialismo, ¿no es cierto? O como comunismo, que es aplicada, por ejemplo, en América, por ejemplo, en Cuba. China, por ejemplo, también es socialista comunista, ¿no es cierto? Son economías donde el Estado decide qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, para quién se produce. ¿Sí me hago entender hasta aquí? O sea, en la economía planificada es de la que surge, el socialismo o el comunismo. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Pues que el socialismo son las ideas, ¿no es cierto? Y en el comunismo se aplican ya en el Estado. Esa es como la principal diferencia. ¿Cuál es la crítica que se le hace a esta economía planificada, a este socialismo o comunismo? Pues que se dicen, ¿por qué no?,
no es tan, digámoslo así, hay muchas objeciones, no es siempre el caso, pero se pierden las libertades, dicen los que critican la economía planificada o el socialismo, el comunismo. ¿Por qué? Porque tú no puedes escoger qué vas a estudiar, sino que si se necesitan médicos y usted ya está en 11, pues lo obligan a que usted estudie medicina, obviamente el estudio es gratis, pero pues no es que a mí me gusta es ingeniería, pero pues se necesitan médicos, entonces se médicos. Eh, digámoslo así, usted se especializa, se vuelve maestro en algo y resulta que usted puede ser que se gane lo mismo sueldo o la plata que otro que no tiene los mismos estudios. Entonces se dice que pues no hay mérito porque que gane otro igual que yo que no se mató tanto, pues es difícil, ¿no? Dicen ellos. Entonces, pues eso lo critican. Me parece chévere que se reparta todas las cosas si se gana, pues una empresa gana, tiene buenas ganancias, pues que se reparta entre la sociedad, entre la gente, pues me parece bien, ¿no? Mm, esas son las críticas que se le hace al comunismo, ¿no? Sobre todo el cubano, porque el chino pues es muy bueno, ¿no? Aunque también dice que se restringen las libertades, ¿no? En la economía, digámoslo así, de mercado, pues hay más libertad y uno hace lo que quiera. Acá en la economía planificada también pues pasa que si yo quiero montar una empresa y esa empresa no se necesita, o sea, no, en ese momento no hay necesidades para satisfacer con esa empresa, pues no me deja el gobierno, ¿no? Entonces tengo que buscar hacer otra cosa que me deje el gobierno. Entonces uno no hace lo que quiere, mejor dicho. Y encontramos la economía de mercado. Acá la economía de mercado, de esta economía de mercado es que surge el capitalismo, ¿no? Que conocemos hoy en día. Liberalismo económico, capitalismo salvaje, capitalismo son derivados de esta economía. En esta economía de mercado, al contrario de la planificada, muchachos, pues aquí sí es diferente, ¿no? Aquí ya los medios de producción, o sea, la tierra, el capital y el trabajo, no es del Estado, no es de las personas, sino que son privadas. Entonces, personas particulares son los dueños de los medios de producción, o sea, de la tierra, el capital y el trabajo, y ellos definen qué hacer, cómo producir, qué producir, para quién producir. Pero esto no lo hacen con el fin de satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? En sí, sino que lo hacen es ganar dinero, o sea, acumular dinero. Yo le satisfago la necesidad, pero yo recibo un pago a cambio, ¿no? Y entre más plata reciba, mejor. Entonces se vuelve una cosa salvaje. ¿Por qué? Porque miren muchachos que, por ejemplo, en una economía de mercado, ¿no es cierto? El que tiene plata monta 10 empresas, pero el que no tiene plata, pues baila. Y el que tiene plata y monta las empresas, paga los salarios que él quiere, pone las condiciones que él quiere y siempre va a buscar las condiciones para que él ganar dinero, para ganar más dinero, ¿no? Entonces, en realidad, pues, lo que importa es acumular. Entonces, hay daño de la naturaleza. ¿Por qué se sobreexplota la naturaleza al que estar produzca y produzca y produzca y saque a la naturaleza? Pues es como una mujer que diera a luz cada año, pues se muere porque no aguanta un cuerpo estar que le saquen y que saque sin alimentarlo. Entonces, ustedes saben que la tierra va a llegar a un punto en que ya no va a aguantar, ¿no es cierto? Acá es fundamental en la economía de mercado la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque miren muchachos que acá sí entra el juego la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque es el mercado, ¿no es cierto? Es la gente la que determina si una cosa se pone de moda o no se pone de moda. Entonces, cuando se pone de moda algo, ¿no es cierto? Hay mucha demanda, entonces el precio de las cosas sube, ¿no es cierto? Entonces, el dueño de los medios de producción, de las industrias, de las fábricas, va a decir, uy, como esto está tan apetecido, subamos el precio, él puede jugar con los precios, ¿sí me entiende? Pero si la gente le deja hacer caso y ya no, entonces él tiene que bajarle el precio porque ya no está demandado, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la oferta. Cuando hay mucha oferta, o sea, hay mucho de un producto, el producto baja, ¿no? Así cuando hay cosecha, usted se da cuenta que baja. Pero cuando el producto no hay oferta, está escaso, pues el precio sube. ¿Cómo lo podemos ver esto? Pues en este paro, ahorita ustedes se dieron cuenta en el paro que estamos y se puede dar cuenta. La gasolina vale 9.700, 10.000 pesos, pagamos en un galón. Cuando hay oferta y muchas bombas de gasolina y gasolina, vale 10.000, ¿no es cierto? Pero cuando se escaseó porque estaban cerrando las vías, un galón podía valer 40.000, 50.000. Entonces no había oferta, sube el precio. Entonces, ¿qué pasa? Las decisiones que se toman aquí no se hacen pensando en el bienestar de la gente, del pueblo,
sino se hacen pensando en el bienestar de los dueños de los medios de producción. Muchas veces esas personas que ya son ricas controlan y montan al Estado gobernantes que no les vayan a tirar a ellos, sino que los beneficien, ¿sí me entienden? Entonces que ellos puedan pagar lo que quieran, que puedan explotar al trabajador, pero como el gobernante lo ponen ellos, entonces muchas veces no les dicen nada, ellos pueden darse el lujo de hacer lo que quieran, si quieren hacer subir sus productos, pues no se esconden, entonces hacen que haya escasez y por ende sube el precio, o sea, pueden jugar con la economía como quieren, ¿no es cierto? Que supone que acá hay, pues que hay libertad, que yo puedo hacer lo que quiero, me monto la fábrica que quiero, yo puedo hacer lo que quiera, el gobierno no me puede decir a mí qué hacer, ¿no es cierto? Se supone que hay libertad, pero miren que por ejemplo si yo no tengo plata, pues yo le voy a montar monto una tienda, no le voy a poder competir a los dueños del éxito, por ejemplo, ¿sí me entiende? No sé, nunca lo haría porque ellos tienen muchísima más plata con que compran muchísimas más cosas, montar edificios mucho más grandes, más bonitos, que la gente va a preferir ir allá que a la tienda de mi casa. Entonces, si no hay igualdades y oportunidades, pues es muy difícil competir contra esa gente. Acá en la economía de mercado, repito, surge el capitalismo, que es la acumulación de capital, ¿no es cierto? Salvaje, o sea, yo hago lo que sea por conseguir dinero y algo por lo que tengo, no por lo que soy, ¿no es cierto? Eso se trata, haga lo que sea, pero tenga dinero. Aquí podemos ver, entonces ya sabemos, ¿no? Que los sistemas económicos actuales, pues la economía capitalista y socialista. El capitalismo ya dijimos que surge de la economía de mercado y la socialista surge de la economía planificada, ¿no es cierto? Ya sabemos que en el socialista dijimos que la diferencia entre socialismo y comunismo es que el socialismo son las ideas, el comunismo ya las aplican en sí en un estado. Y también hay países como el nuestro que, digámoslo así, hay una economía como mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todavía existen muy pocas, pero existen, por ejemplo, empresas públicas, ¿no es cierto? Como Entel, aquí en Popayán, por ejemplo, como la Licorera del Cauca, son empresas que todavía son del gobierno, o sea, son del Estado, son de todos, ¿no es cierto? Pero pues en su mayoría son privadas las empresas, ¿no? Entonces aquí es como mixto el sistema económico en Colombia. Hasta ahí terminamos, espero que hayan entendido, muchachos. Cualquier duda en el grupo de los estudiantes de 8 a 2 y 30 pm, recuerden el horario. Sábados y domingos se descansa, festivos también, como cuando estamos en el colegio. Actividad. Primero, usted debe definir qué es un sistema económico. Segundo, qué se tiene en cuenta para determinar cuál sistema económico se está implementando en un estado. Tercero, ¿qué son los factores de producción? Cuarto, ¿cuál es la diferencia entre lo público y lo privado? Quinto, ¿cuáles son los sectores de la economía? Sexto, determine las características y las diferencias que existen entre los sistemas económicos que trabajamos en el video. Séptimo, ¿cuál es la diferencia que existe entre el sistema económico capitalista y el socialista? Y la última, ¿cuál es la diferencia entre el socialismo y el comunismo? Muchas gracias, hasta luego.